Hola, ¿qué tal? Ya está de vuelta el alpinista fuenlabreño Juan García Arriaza tras coronar con éxito los 6.194 metros del McKinley, la montaña más alta de Norteamérica. Lo hizo el pasado 6 de junio con la convicción, además, de haber sido la experiencia quizá más dura de todas las que ha tenido que atravesar dentro del proyecto 7 Cumbres Solidarias, en el que se encuentra inmerso junto a su compañero de 1000 fatigas, el mostoleño Pablo Martín, que sin embargo no pudo acompañarle en esa gesta por unos problemas, por una fatídica lesión de rodilla precisamente en los primeros compases de ese ascenso. La verdad es que, como les decía, ya están de vuelta ambos, obviamente, y con Pablo Martín vamos a hablar en estos instantes. Luego charlaremos con Juan, porque son muchas las cosas que tienen que contarnos acerca de ese mencionado ascenso al también conocido como Denali, así le llaman los indios Athabasca, son los indios originarios de allí, de Alaska. Nos quedamos con Pablo, ¿les parece? Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué Lo he tal? dicho todo bien, porque eran Perfecto. muchos datos, vale. Digo, al final me he equivocado en algún día y no fue el día 6 de junio, ¿verdad?, cuando tu compañero por fin dijo: aquí estoy, en la montaña más alta de Norteamérica. Exactamente. En tu caso no pudo ser así. ¿Qué pasó? Empezamos por ahí, porque la verdad es que fue una lesión, como decía también antes, inoportuna, pero que te imposibilitó el que pudieras seguir. Sí, bueno, como dices, pues no fue una lesión realmente grave, que fuese preocupante, pero sí que en el lugar donde tuve que tomar la decisión era muy fácil volver hacia el campamento base y intentar regresar a la civilización, y de haber continuado para arriba podía haber ido a peor o a mejor. Entonces no quise tampoco arriesgar mucho, porque la montaña no es tan sencilla como parece, ¿no? Y montañas como esta, pues bueno, un rescate a veces es complicado, ¿no? Y de haberse complicado la lesión en algún campamento más hacia arriba, pues habría sido todo peor, tanto para mí como para el resto del grupo. De todas formas fue difícil, ¿verdad?, tomar esa decisión. Claro, ahora se resume muy rápido, pero ¿cuántas horas estuvisteis ahí deliberando, supongo que ambos, sobre qué es lo que al final se hacía? Bueno, la verdad es que en esta expedición, dentro de que íbamos los dos y siempre pues intentamos compartir todas estas decisiones, ¿no?, pues íbamos muy solos cada uno, porque durante todos los trayectos que íbamos encordados, muy separados el uno del otro, y la decisión fue algo que fui tomando en el último día que estuvimos trabajando para hacer un porteo a un campamento, y que me empecé a encontrar mal y no me veía, las sensaciones no eran tan buenas como para seguir montaña arriba. Y bueno, fue algo que fui pensando durante la bajada, y cuando llegué al campamento pues lo hablé con Juan y llegué a esa conclusión, ¿no? Bueno, luego hablaremos con Juan de cómo se quedó él, claro, también anímicamente, porque si para ti fue malo, para él también debió de ser duro. Luego lo confirmaremos, el tener que ascender sin ti. Es que estáis acostumbrados a hacerlo siempre juntos. Hombre, la verdad es que es un poco un fastidio, ¿no? Porque es mucho tiempo, ya llevamos casi 7 años con este proyecto, son un año solo preparando esta expedición casi, y bueno, muchos sueños, muchos proyectos, muchas ganas, ilusión con la que íbamos. Y que bueno, cuando llegas allí prácticamente antes de cumplir la primera semana de expedición, ya ves que te tienes que dar la vuelta y dejar a tu compañero allí. Pues el primer fastidio por tu reto personal, que lo tienes que abandonar, ¿no? Y el segundo porque tienes que partirlo con tu compañero, ¿no? Que tienes que dejarle allí, que él continúe, ¿no? Y bueno, es una decisión que aún a día de hoy, pues ¿Todavía sigues pensando? Sí. Porque en ese diario de viaje que Sur Madrid publicó acerca de sus pensamientos, acerca de las noticias que nos iban mandando, tú mismo decías: es que todavía no sé si hice bien o no, ahí queda esa pequeña duda, ¿no? Sí, y queda y quedará. Y quedará. Lo que pasa es que, bueno, igual que quedará la montaña allí para poderla escalar en otro momento, ¿no? No sé si fue la decisión correcta, la adecuada, fue la decisión que tomé en ese momento. Y hasta no hay que darle más vueltas. Intento no darle más vueltas, pero sí que, y más cuando veo a lo mejor las fotos de Juan, y él decir, joder, tenía que haber estado yo ahí con él e intentarlo, pero bueno, tomé esa decisión en ese momento porque creí que era la acertada, y ahora pensarlo creo que es tontería, aunque no puedo sacarlo de la cabeza. Bueno, pues vamos a hablar de otra cosa, de esos comienzos que sí que fueron conjuntos. Lo has dicho, un año preparando una expedición que se antojaba dura, tal y como fue, pero que había que preparar y ultimar muchos, hasta el último detalle. Sí, como bien dices, bueno, a diferencia de otras expediciones que hemos hecho dentro del proyecto, esta pues es una expedición que te toca cargar a ti con todo tu peso personal y común de la expedición,
para lo que van a ser 3 semanas en la montaña, ¿no? Lo que es combustible, comida, la tienda y material de escalada para poder estar subsistiendo durante esas 3 semanas. Entonces, bueno, es lo que pensábamos y habíamos entrenado nosotros durante esos meses antes de irnos con determinado peso para estar preparados para la expedición. Pues luego cuando llegamos allí vimos que la historia era bastante más dura de lo que habíamos pensado. Y empezó, como no podía empezar de otra manera, también vuestros viajes. ¿Siempre hay algo que pasa con el avión o bueno, con otras circunstancias? Y en este caso, Juan, nada, que no llegaba su maleta. Sí, la verdad es que cuando llegamos allí y nos bajamos ya nos pensamos que bien, que nos ha salido todo bien, hasta que no salen las maletas no te das cuenta de que realmente va todo sobre ruedas, y evidentemente como no nos podía pasar a nosotros, pues la maleta de Juan no llegaba. Bueno, todo sea eso, Sí. Al final la maleta llegó y obviamente os alojasteis allí. Hablabais además de una típica casa americana. Y os enfrentasteis con la típica vida americana, ¿no? Con esos desayunos gigantes, Sí. y con esas casas impresionantes. Yo la verdad es que nunca había viajado a Estados Unidos, al norte de América, y bueno, me sorprendió un poquillo porque es cierto que todo lo que ves en las películas es la realidad, ¿no? La forma de vivir de la gente y bueno, aquellos coches grandes, en las avenidas gigantes y todo eso, pues bueno, realmente lo que hay allí, ¿no? Todo es grande, las montañas son grandes, y bueno, la verdad es que era todo bastante sorprendente. Luego ya llegasteis a Talkeetna, ¿no? Sí. Que ya era el punto de partida de la avioneta, si no me equivoco. Sí. Allí pasasteis unos días de asueto en el ¿cómo lo llamabais? Tontódromo, ¿no? Sí, porque ¿Qué es eso del tontódromo? dentro de que era supuestamente un pueblo turístico de la zona, pero no deja de ser un pueblo turístico para los vuelos en avioneta por lo que son las montañas de allí de Alaska, ¿no? Pero bueno, la ciudad o pueblecillo en sí, pues realmente es que no tenía nada. Entonces, pues en un pueblo donde teníamos que estar 2-3 días hasta que saliese nuestra avioneta hacia el campamento base, pues no teníamos otra cosa que recorrer calle arriba y calle abajo y sin ver nada, porque apenas había nada que ver. Y entonces, pues nos damos cuenta de que a veces estamos como 4 veces, nos habíamos recorrido la calle hablando y mirando a ver qué poder hacer por allí, ¿no? Bueno, y también entrasteis en contacto con el grupo precisamente que os iba a acompañar, ¿no? No estabais solos, sino que había otro grupo de personas que mejor así para subir y para ascender el McKinley. Decidimos hacerlo en grupo, pues porque bueno, aparte de que no teníamos experiencia en esta montaña de cómo iba la ruta y que bueno, que quizás en principio no es lo más importante, porque ya teníamos experiencia en este tipo de montañas, pero sí que por el caso de que pasase lo que pasó, ¿no? De que uno de los dos tuviera que bajarse, pues al ir solo dos, pues el otro no le habría quedado más remedio que haberse bajado, ¿no? Entonces el elegir en un grupo y ir con un grupo guiado, pues nos daba la posibilidad de que si alguno de los dos no pudiese atacar a cumbre por cualquier circunstancia, siempre el otro podría estar dentro de un grupo con el que poder conseguir la expedición, ¿no? Mira, pues al final la decisión fue acertada también. Sí. Por eso, bueno, pues llegó la avioneta y allí que os trasladó hasta el campo base a 2.000 metros de altitud. Ahí ya empezáis a sentir los rigores de la montaña, aunque fuera a 2.000 metros, sí. Ya comienzan pues las complicaciones propias, ¿no?, de estos lugares. No, la verdad es que, bueno, ya de por sí el vuelo en avioneta ya estamos pues con los ánimos por todo el alto, ¿no? Con muchas ganas ya de empezar, ¿no? Y cuando coges la avioneta, que el día que volamos no hacía muy buen tiempo, por lo menos en la ciudad, y llegamos al campo base y empiezas a meterte ya, a adentrarte dentro de las montañas, ves que la avioneta pasa casi rozando algunas cornisas de nieve y ves los glaciares y realmente te das cuenta de la inmensidad del lugar donde estás, pues realmente te sorprende, ¿no? Porque, bueno, habíamos estado el año pasado en la Antártida y esperábamos que fuese algo parecido, ¿no? Pero realmente aquello es bastante más impresionante, o al menos esa Todavía sensación. más, porque vinisteis ya encantados de la Antártida. Sí, porque yo creo que la diferencia es que la Antártida es mucho más frío, ¿no? Entonces todo lo que está allí, toda la nieve, todos los bloques de nieve, todo está más sujeto, ¿no? Allí pues había avalanchas cada momento, las grietas son más grandes, los seracs, todo lo que las cornisas, todo está, como la altura es más baja, por lo menos del campo base, y la temperatura es bastante más alta, pues todo está en continuo movimiento y desprendiéndose cada 2x3, ¿no? Y la verdad es que el paisaje a mí me resultó bastante más impresionante que en la Antártida. Y allí en ese campamento base fue donde se tuvo que hacer también una primera selección de equipaje, es decir, de amortizar espacio, porque sí. Había que cargar mucho peso. Sí, allí ya fue cuando realmente nos sorprendimos, ¿no? Porque nosotros ya de por sí llevábamos bastante equipaje con todo el material que necesitábamos, porque queríamos grabar toda la experiencia en vídeo, con las cámaras de fotos, llevar todo, y aún así en Talkeetna ya sacrificamos gran parte del material que queríamos llevar para la montaña,
ya lo sacrificamos por beneficio de llevar menos peso, ¿no?, para la montaña. Y aún así, cuando llegamos allí, montamos las tiendas y bueno, ya de por sí sabíamos que nosotros llevábamos mucho peso. Y cuando separamos todo lo que es el peso del equipo, de todo el grupo, lo que es gasolina para cocinar, las cocinas, los cacharros, la comida para 21 días, pues realmente te das cuenta de que lo que llevas, todo lo que llevas, que ya de por sí te parece mucho, hay que sumarle todo esto que luego le metes después, que son alrededor de casi 20 kilos más que tienes que echar a la mochila, ¿no? Y realmente te das cuenta de que te va a tocar cargar eso durante muchos días, ¿no? Que precisamente quizás ese fue uno de los motivos, ¿no?, de tu lesión de rodilla, el tremendo peso que tuviste que cargar. Sí, porque bueno, yo calculo que los primeros días cargaríamos llevamos parte en un trineo, aproximadamente un 40% del material y otro 60% en la mochila, y yo calculo que llevaríamos entre la suma de las dos cosas y el material personal de cada uno casi 60 kilos en material, ¿no? Y bueno, eso la verdad que se hace duro entre, bueno, lo que es llevarlo en la mochila, cada vez que te quitas la mochila, el esfuerzo que tienes que hacer, que se te va enredando entre las cuerdas, porque en todo momento tienes que estar encordado, porque es una zona que está con muchas grietas y es muy peligrosa, y bueno, yo creo que fue una suma de todo lo que hizo esto. Y la experiencia durante esos días que estuviste ya ahí en la montaña hasta tu lesión, ¿qué nos dirías de ella? Bueno, a mí me parece una montaña muy bonita, como todas las que he subido, ¿no?, y las que hemos estado. Y bueno, también pues muy dura, ¿no? En mi caso muy dura, porque los porteos, por ejemplo, de los primeros días, ¿no?, eran mucho peso a cargar, muchas horas a andar. Veías que el avance era muy muy lento y muy paulatino por todo el peso que llevábamos. Los descansos eran muy largos, o sea, cada mucho tiempo descansábamos y realmente veías que bueno, tampoco te podías relajar en ningún momento, que llegabas al campamento y decías, venga, pues ahora monto el campamento y me pongo a descansar. Pues no, desde que llegabas al campamento hasta que realmente te metías en la tienda, a lo mejor pasaban 2 horas entre que asegurabas la zona alrededor del campamento para que no montase la tienda encima de ninguna grieta. Tenías que sondear toda la zona, preparar agua, cocinar, montar las tiendas, montar la tienda comedor para todo el grupo, recoger las cuerdas y todo eso. Llegabas al campamento ya destrozado y todavía te quedaban 2 horas más de trabajo antes de poderte meter en la tienda, ¿no? Y realmente se hacía bastante duro. Bueno, pues luego llegó ya esa lesión, hubo que volverse de nuevo para atrás y bueno, tiempo también para el turismo, porque la verdad es que lo que cuentas que hiciste después también, oye, es la envidia de, aunque no pudieras subir, pero hiciste cosas muy bonitas y muy interesantes. Sí, bueno, me tuve que dar la vuelta, como bien dices, regresar a la civilización y bueno, cuando llegué abajo, dentro de que no tengo mucho nivel de inglés para moverme por allí, pues intenté cambiar los vuelos lo antes posible para poder regresar a España, porque sabía que a Juan le quedaban todavía 15 días de estar en la montaña y que yo allí realmente tampoco iba a hacer nada, ni tampoco iba a estar gastando dinero solo por esperar a Juan. Ya lo había hablado con él, manteníamos una comunicación a través del equipo satélite y bueno, decidí, pues cuando conseguí cambiar los vuelos, pues tenía 4 días para estar allí por no visitar más el tontódromo, pues decidí ir a visitar el Parque Nacional e intentar ver el McKinley desde la otra ladera contraria a la que habíamos estado. Pero la imagen también que viste fue impresionante. Sí, la verdad que el Parque Nacional donde estuve, pues bueno, muy bonito, muy interesante todo. Como las películas, los alces, los osos por ahí, bueno, sí, campando a sus anchas. Sí, la verdad que una zona todo muy sorprendente aquello de allí. Bueno, pues luego ya volvió obviamente a España, desde aquí espero a Juan y con Juan nos vamos a ir precisamente para que nos cuente esa segunda parte de la ascensión a